Muy buenas noches. Abrimos nuestro noticiero con una noticia de última hora: la detención de la denominada Vengadora de las Boas, un caso lleno de misterio. 14 de agosto de 2024, 6 de la mañana. La Policía Federal de México acaba de arrestar a una mujer en Villahermosa, Tabasco. No es narco, no es sicaria, no es pandillera. Es Magdalena Rodríguez, 58 años, bióloga, especialista en serpientes constrictoras, madre viuda. Y en los últimos 6 meses, responsable de la muerte más aterradora de 14 miembros del Cártel del Golfo. Su arma: no pistolas, no veneno, no explosivos. 12 boas constrictoras entrenadas para matar humanos específicos. Serpientes de hasta 4 metros de largo y 50 kilos de músculo puro, condicionadas durante meses para atacar el cuello, apretar y no soltar hasta que la víctima dejara de respirar. La primera víctima fue encontrada en su lancha, flotando en el río Grijalba. Marcas circulares en el cuello, huesos del cuello fracturados. Los forenses dijeron: constricción de boa, imposible. Las boas no cazan humanos así. Pero había algo más. Sobre el pecho del muerto, una pequeña piel de serpiente. Una firma. La 14ª y última víctima fue Carlos Morales, el Rey, jefe de la Plaza de Tabasco. Lo encontraron en una bodega abandonada, rodeado de 12 boas adultas. Tardó 47 minutos en morir. Los gritos alertaron a vecinos a 2 kilómetros de distancia. ¿Cómo una bióloga de 58 años, que pesaba apenas 52 kilos, logró entrenar serpientes para asesinar? ¿Cómo eligió sus víctimas? ¿Y por qué la policía tardó 6 meses en detenerla, cuando desde el primer cuerpo sabían que algo imposible estaba pasando? Esta es la historia de Magdalena Rodríguez, la mujer que convirtió la herpetología en venganza. La madre que perdió todo y decidió que si el sistema no haría justicia, la naturaleza lo haría. Y lo que vas a escuchar en los próximos 67 minutos va a cambiar completamente tu idea sobre hasta dónde puede llegar una madre destrozada. Villahermosa, Tabasco, México. Estado del sureste mexicano, donde el agua domina todo. 1.8 millones de hectáreas de humedales, ríos, pantanos, selva tropical y serpientes. Muchas serpientes. Magdalena Rodríguez nació aquí en 1966, hija de campesinos. Creció entre el lodo y las raíces de mangle. Pero era diferente. Mientras otros niños tenían miedo de las serpientes, ella las estudiaba, las observaba, las entendía. A los 12 años, salvó a su hermano menor de una mordida de cascabel. No con suero, no con hospital, con conocimiento. Identificó la especie, inmovilizó la extremidad, aplicó presión. El niño sobrevivió. Su padre, don Ernesto, le dijo: «Mija, tienes don, las serpientes te respetan». Magdalena estudió biología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Becada. Primera de su familia en universidad. Se especializó en herpetología, el estudio de reptiles. Su tesis fue sobre boas constrictoras de los humedales de Tabasco. 180 páginas. Publicada en revista científica internacional. Se graduó en 1989. Consiguió trabajo en CONANP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Su trabajo: rescatar serpientes en conflicto con humanos. Cuando una boa entraba en casa, llamaban a Magdalena. Cuando agricultores mataban serpientes por miedo, ella daba charlas educativas. Las serpientes no son enemigas, son controladoras de plagas. Respétenlas. Era buena, muy buena. En 15 años rescató más de 300 serpientes. Ninguna mordida, ningún accidente. Conocía cada especie de Tabasco. Boa constrictor, boa imperator, python. Sabía dónde tocarlas, cómo sujetarlas, cuándo estaban estresadas. Las serpientes no atacan por maldad, decía en sus charlas. Atacan por miedo o por hambre. Si entiendes eso, puedes convivir con ellas. Se casó en 1995 con Antonio Rodríguez, maestro de primaria. Hombre tranquilo, bondadoso. En 1996 tuvieron un hijo, Lucas Antonio Rodríguez. Lucas era todo para Magdalena.
Creció acompañando a su madre en rescates. A los 8 años, sostenía una boa de 2 metros sin miedo. A los 12, identificaba especies mejor que adultos. Ese es boa imperator, mamá. Se nota por las escamas del hocico. Antonio murió en 2018. Infarto fulminante a los 50 años. Magdalena quedó viuda, pero tenía a Lucas, 22 años, estudiante de biología marina en la UJAT, inteligente, responsable, amoroso. Mamá, cuando me gradúe, vamos a abrir un centro de rescate juntos. Tú con serpientes, yo con tortugas marinas. Vamos a salvar Tabasco. Era el sueño, el plan, la razón para seguir adelante. Magdalena vivía sola con Lucas en casa modesta en Villahermosa. Colonia Atasta, 2 cuartos. Patio trasero donde mantenía 5 serpientes rescatadas temporalmente antes de liberarlas. Vida sencilla, pero feliz. Lucas era buen hijo, ayudaba con gastos, estudiaba de día, trabajaba de noche en gasolinera para pagar sus libros. Novio desde hace 2 años con Carolina, compañera de universidad. Planeaban casarse después de graduarse. Todo era normal, todo era posible. Hasta el 23 de agosto de 2023. 23 de agosto de 2023. Miércoles, 7 de la noche. Lucas salió de la universidad a las 6. Iba en su moto, una itálica vieja pero funcional, hacia la gasolinera donde trabajaba turno nocturno. Ruta de siempre. 20 minutos. Nunca llegó. 8 de la noche. Magdalena extrañada. Lucas siempre avisaba si se retrasaba. Marcó su celular. Sonó 6 veces. Buzón. 9 de la noche. Magdalena llamó a la gasolinera. No, señora, Lucas no llegó. Pensamos que estaba enfermo. 10 de la noche. Magdalena fue a la policía estatal. El agente de guardia, aburrido. Señora, apenas lleva 3 horas sin responder. Los chavos a veces se van de fiesta. Espere 24 horas. Magdalena insistió. Mi hijo no es así. Algo pasó. El policía, fastidiado. Si quiere, haga denuncia mañana. Magdalena salió. Recorrió hospitales. Nada. Llamó a Carolina, la novia. No lo he visto desde que salimos de clase, señora Magdalena. ¿Pasó algo? Esa noche no durmió. Sentada en la sala, teléfono en mano, esperando, rogando. 24 de agosto, 6 de la mañana. Tocaron la puerta. 2 agentes, rostros serios. Señora Magdalena Rodríguez. Sí, necesita venir a identificar un cuerpo. El mundo se detuvo. Lo llevaron al CEMEFO, Servicio Médico Forense, edificio gris, olor a formol y muerte. El forense levantó la sábana. Era Lucas, pero no era Lucas. Rostro desfigurado, hinchado, morado, ojo izquierdo cerrado por golpe, nariz rota, labios partidos, marcas de quemaduras de cigarro en el pecho. 17 quemaduras. Las contó después en las fotos. Dedos rotos, los 10, quebrados metódicamente. Señora, el forense leyó el informe con voz monótona. Víctima masculina, 27 años, tortura prolongada, estimado 4 a 6 horas, fracturas múltiples, quemaduras térmicas, causa de muerte, 2 disparos calibre 9 mm en la nuca. Ejecución, 6 horas. Lucas sufrió 6 horas. Magdalena no lloró en ese momento, estaba más allá del llanto, en shock tan profundo que su cerebro simplemente apagó las emociones para protegerla. ¿Quién lo encontró? Pescadores, Río Grijalba, zona de La Pigua, cuerpo flotando, atado con alambre. La investigación fue rápida, demasiado rápida. Detective Julio Rocha, 48 años, 25 en homicidios, tomó el caso, revisó el cuerpo, revisó la escena, habló con testigos. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Como siempre. Pero Rocha sabía. Todo policía en Tabasco sabía cómo funcionaba esto. Torturas de 6 horas, dedos quebrados, ejecución con tiro en nuca, firma del Cártel del Golfo. Investigó. Lucas no tenía antecedentes, no usaba drogas, no debía dinero. Pero hay un pero. La noche del 23 de agosto, Lucas iba por la carretera Villahermosa-Cárdenas. En esa ruta, esa noche específica, hubo movimiento.
Convoy del CDG transportando 200 kilos de coca desde Coatzacoalcos hacia Campeche. Teoría de Rocha. Lucas estuvo en lugar equivocado, momento equivocado. Tal vez vio algo. Tal vez alguien pensó que vio algo. Tal vez solo estaba ahí. Lo levantaron. Lo interrogaron 6 horas. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te mandó? ¿Eres halcón? Lucas no tenía respuestas, porque no sabía nada. No era nada. Lo torturaron de todos modos, para estar seguros. Para dar ejemplo, Rocha habló con Magdalena 3 días después del funeral. Casa de ella. Café frío. Manos temblando. Señora Magdalena, sé quiénes fueron. 14 hombres. Operan en esta plaza. Los conozco. Los he arrestado antes. Salen en 48 horas. Jueces comprados, testigos muertos. Sistema podrido. Dio nombres. 14 nombres. Carlos Morales, el Rey. Jefe de plaza. Miguel Ángel Torres, el Cascabel. Sicario veterano. Eduardo Santos, el Carioca. Piloto de avionetas. Roberto Lima, el minero. Encargado de tortura. Marcos y Mauricio Silva. Gemelos seguridad. Fernando Alves, el Pernambuco. Logística. Javier Gómez, el Flaco. Distribuidor. Diego Ruiz, el Chino. Contador. Paulo Enrique, el Paulista. Lavado de dinero. Rodrigo Almeida, el Químico. Refinador. Marcio Tavares, el Soldado. Exmilitar, torturador. Gabriel Lima, el Biel. Reclutador. José Santos, el Tuca. Transportista. Alfonso Díaz, el menor. El más joven, 19 años. Estos 14 estuvieron involucrados, directa o indirectamente. Los 3 primeros dieron la orden. El cuarto hizo la tortura personal. Los demás ayudaron. Transporte, vigilancia, limpieza. Rocha se recostó. Exhaló. Señora, oficialmente el caso está abierto. Extraoficialmente está muerto. Fiscal no va a procesar sin testigos, y no hay testigos. Los que vieron están muertos o callados. Magdalena no habló durante 10 segundos. Después preguntó, voz quebrada, «¿Entonces mi hijo murió por nada? ¿Y esos hombres siguen libres?» Rocha la miró con tristeza. «Señora, México tiene 95% de impunidad en homicidios. En Tabasco es peor. Le recomiendo ir a terapia, procesar el duelo, seguir adelante». Cerró su libreta, se fue. Magdalena se quedó sentada en la sala vacía, en la casa donde Lucas creció, donde aprendió a caminar, donde soñó con salvar tortugas, casa que ahora estaba muerta. Y en ese momento, algo dentro de Magdalena se rompió, pero no se rompió hacia la tristeza. Se rompió hacia algo frío, algo calculado, algo peligroso. Recordó las palabras de su padre. «Mija, las serpientes te respetan». Y pensó, si el sistema no hace justicia, las serpientes la harán. Los siguientes 3 meses fueron infierno. Septiembre, octubre, noviembre de 2023. Magdalena intentó todo. Legalmente. Contrató abogado. Gustavo Paredes, 55 años. Criminalista con experiencia. Revisó el caso. «Señora Magdalena, con todo respeto, no hay caso. Sin testigos, sin evidencia física conectando a los sospechosos, sin confesión, no hay nada. Fiscal no va a tocar esto. Es CDG. Todos tienen miedo». Magdalena pagó 15,000 pesos de sus ahorros. Paredes presentó demanda formal, homicidio calificado, exigiendo investigación profunda. Solicitó que interrogaran a los 14 nombres que Rocha había dado. Respuesta del fiscal. Investigación en curso. No hay elementos suficientes para citatorios. Magdalena fue personalmente a fiscalía. Habló con el fiscal adjunto, hombre de traje gris, reloj caro, mirada fría. «Señora, entiendo su dolor, pero necesitamos evidencia concreta. No podemos arrestar a alguien por rumores». «No son rumores. El detective me dio los nombres». «Señora, el detective no tiene jurisdicción para acusar sin evidencia. Mi trabajo es procesar casos que se puedan ganar. Este no es uno de ellos. Lo siento». Magdalena apeló. Escribió a Derechos Humanos, a la Comisión de Víctimas, a organizaciones civiles. Respuestas genéricas. «Lamentamos su pérdida. Su caso ha sido registrado con el número
2023, TAB 0845667, será procesado en orden de llegada, tiempo estimado de atención, 8 a 12 meses. 12 meses, un año. Para que le dijeran otra vez no hay evidencia. Mientras tanto, los 14 seguían libres. Magdalena los veía, literalmente. Villahermosa no es tan grande. Los veía en el mercado, en gasolineras, en restaurantes, riendo, viviendo, como si no hubieran torturado a su hijo durante 6 horas. Una tarde, 3 de noviembre, Magdalena estaba comprando en el mercado Pino Suárez. Vio a Cascabel, la segunda víctima que mataría después. Estaba con su familia, esposa, 2 niños pequeños, comiendo tacos, normal. Magdalena se acercó. «Tú mataste a mi hijo». Cascabel la miró, sonrió. «Señora, no sé de qué habla. Debe confundirme con alguien». 23 de agosto. Lucas Rodríguez. Lo torturaron 6 horas. La sonrisa de Cascabel se congeló, mirada fría. «Señora, está loca. No conozco a ningún Lucas y le recomiendo que no ande diciendo cosas que no puede probar, porque los locos tienen accidentes». Se levantó. Se fue. Amenaza clara. En público. Y nadie hizo nada, porque todos sabían quién era Cascabel, y nadie se mete con CDG. Magdalena llamó a Rocha. «Detective, Cascabel me amenazó». Rocha suspiró. «Señora Magdalena, por favor, entienda. No puedo hacer nada con amenaza verbal sin testigos, y aunque pudiera, él sale en 24 horas. Y usted termina en lista, por favor, por su seguridad, deje esto». Magdalena colgó. Se sentó en la banqueta afuera del mercado. Gente caminando. Vida continuando. Como si Lucas no hubiera existido. Como si su muerte no importara. Y ahí, sentada en esa banqueta, tomó la decisión final. El sistema falló. El sistema siempre falla. En México, en Tabasco, para los pobres, no hay justicia. Pero hay otra clase de justicia, la que no necesita fiscales, ni jueces, ni testigos. Necesita conocimiento, necesita paciencia. Y necesita serpientes. Antes de continuar, si esta historia te está poniendo la piel de gallina, si sientes rabia por la impunidad, si entiendes el dolor de Magdalena, hazme un favor. Dale like ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita, porque cada semana traemos historias reales de justicia, venganza y supervivencia de América Latina. Y comenta abajo, ¿qué harías tú si el sistema fallara completamente? ¿Hasta dónde llegarías por justicia? Ahora volvamos, porque lo que viene es perturbador. Magdalena está a punto de convertirse en algo que nunca imaginó ser. Diciembre de 2023. Magdalena Rodríguez empezó a prepararse. Primer paso: conseguir las serpientes. No podía usarlas del centro de rescate. Estarían registradas, rastreables. Necesitaba serpientes privadas, sin documentación oficial. Contactó a criadores ilegales. Tabasco tiene mercado negro de reptiles. Personas que capturan boas de la selva para vender como mascotas. Es ilegal, pero existe. A través de conocidos encontró a Don Chuy, 68 años, criador clandestino en la periferia de Villahermosa. Hombre rudo, manos llenas de cicatrices. ¿Cuántas necesitas? 12. Don Chuy levantó una ceja. ¿12? ¿Para qué? Proyecto de investigación. Privado. Don Chuy no preguntó más. En su negocio, menos preguntas, más salud. Boas adultas cuestan 3,000 pesos cada una. 12 son 36,000. Magdalena tenía 42,000 en ahorros. Prácticamente todo lo que le quedaba. Los gastó. Durante enero de 2024, Don Chuy le consiguió 12 boas constrictoras adultas, entre 3 y 4 metros, entre 30 y 50 kilos. Hembras en su mayoría, más grandes, más fuertes. Magdalena las llevó a una propiedad abandonada que rentó bajo nombre falso. Antigua granja avícola a 15 kilómetros de Villahermosa, terreno cerrado, sin vecinos cercanos, perfecta. Construyó recintos, madera, malla metálica, lámparas de calor, control de temperatura de 28 a 32 grados Celsius, humedad alta.
simulando hábitat natural, y empezó el entrenamiento. Segundo paso, condicionamiento. Esto es clave. Las serpientes no obedecen como perros, no entienden órdenes verbales, pero responden a estímulos, a asociaciones pavlovianas. Magdalena pasó años estudiando comportamiento de serpientes. Sabía que las boas cazan por dos sentidos. Calor, los órganos termorreceptores detectan mamíferos, y movimiento, vibración. Su plan, condicionar a las boas a asociar cierto tipo de vibración con presa grande. Usó maniquíes, muñecos de tamaño humano, rellenos con bolsas de agua caliente, simulando cuerpo humano a 37 grados. Los colocaba en el suelo, hacía vibrar el piso con golpes rítmicos. Las boas, hambrientas después de 10 días sin comer, atacaban. Constreñían el maniquí. Magdalena reforzaba el comportamiento. Inmediatamente después, les daba comida real, ratones, conejos. Repitió este proceso 3 a 4 veces por semana durante 2 meses, creando asociación, vibración más calor humano igual comida. También trabajó en el punto de ataque. Las boas normalmente constriñen el torso, es instinto, pero Magdalena necesitaba que atacaran el cuello, más rápido, más letal. Modificó los maniquíes, puso carne fresca en la zona del cuello. Las boas, al atacar, eran guiadas al área del cuello por el olor. Después de 40 a 50 repeticiones, empezaron a ir directo al cuello. Condicionamiento. Tercer paso, logística. Magdalena estudió cada uno de los 14 nombres. Rutinas, horarios, lugares frecuentes. Compró moto usada. Honda de 15 años. Pagó en efectivo, sin registro. La usaba con casco cerrado. Irreconocible. Siguió a Cascabel durante 2 semanas. Anotó todo. Martes y jueves pescaba solo en Río Grijalba, 5 de la tarde. Iba en lancha pequeña a zona aislada. Se quedaba 2 a 3 horas, siempre solo. Perfecto. Estudió a Carioca, el piloto. Sábados, mantenimiento de avioneta en hangar privado. 7 de la mañana, solo. 2 horas. Estudió a todos. 14 fichas, 14 rutinas, 14 oportunidades. Cuarto paso, práctica en vivo. Magdalena llevó 2 de sus boas al río, las soltó en zona donde Cascabel pescaba. Observó cómo reaccionaban al entorno. Las boas nadaron, se escondieron entre raíces, esperaron. Magdalena arrojó un maniquí al agua. Las boas atacaron. Perfecto. Las recuperó, las alimentó, las recompensó, repitió en diferentes locaciones. Hangar, terrenos baldíos, caminos rurales. Para febrero de 2024 estaba lista. 12 boas condicionadas, 14 objetivos identificados y un plan metódico. 14 de febrero, día de San Valentín, día en que Lucas hubiera cumplido 28 años. Magdalena decidió que sería el día de la primera ejecución. 14 de febrero de 2024. Martes, 4:30 de la tarde. Magdalena llegó al río Grijalba, zona de La Pigua, área remota. Manglares densos, agua marrón, cocodrilos ocasionales. Llevaba una boa en contenedor de transporte. Medusa la llamó, la más grande, 4.2 metros, 52 kilos, oscura, agresiva. Buscó el punto donde Cascabel siempre pescaba. Lo reconoció por la raíz donde amarraba la lancha. Soltó a Medusa en el agua. La serpiente, condicionada, se quedó cerca, esperando. Magdalena se escondió entre los manglares, 30 metros de distancia, binoculares. Esperó. 5:10 de la tarde, lancha de motor pequeño. Cascabel, solo, hombre de 42 años, corpulento, tatuajes en brazos, gorra de tigres del norte. Llegó cantando, amarró la lancha, sacó caña de pescar, preparó anzuelo con lombriz, lanzó línea, se sentó. Tranquilo, confiado. Magdalena observó durante 20 minutos, Cascabel pescando, bebiendo cerveja, sin idea de lo que venía. Magdalena tenía 2 opciones: esperar que la boa atacara naturalmente, impredecible, o atraer a la boa hacia objetivo, controlado. Eligió opción 2. Desde su posición escondida, lanzó piedra pequeña al agua. Justo detrás de la lancha, splash. Cascabel volteó.
¿Qué fue eso? Pensó que era pez grande. Magdalena hizo el sonido, un silbido bajo, frecuencia que usaba durante entrenamiento para llamar a las serpientes antes de alimentarlas. Medusa reaccionó. Nadó hacia el sonido. Cascabel no vio a la serpiente. El agua marrón la escondía perfectamente. Magdalena lanzó segunda piedra, esta vez al lado de la lancha. Cascabel se inclinó para ver. «Chingao, qué pez tan cabrón». Medusa emergió. 4 metros de músculo, cabeza del tamaño de puño humano, boca abierta, colmillos curvos. Mordió la pierna de Cascabel. ¡Ah! ¡Pinche serpiente! La boa, condicionada por meses de entrenamiento, no mordió y soltó. Mordió y se enroscó. Primera vuelta alrededor de la pierna, segunda alrededor del torso, tercera alrededor del cuello. Cascabel intentó jalarla, pero 52 kilos de serpiente constrictora son imposibles de mover. Son puro músculo, presión constante. «¡Auxilio! ¡Ayuda!», gritó. Pero no había nadie. Zona remota, manglar denso, gritos absorbidos por la selva. Medusa apretó. Cascabel sintió las costillas crujir. Primero la cuarta costilla izquierda, luego la quinta. Dolor explosivo. Intentó alcanzar la navaja en su cinturón, dedos rozando la empuñadura. «Casi, casi». Medusa apretó más fuerte. El brazo de Cascabel quedó inmovilizado contra el torso. «Por favor, por favor». Voz estrangulada. La presión en el cuello cortó flujo sanguíneo al cerebro, visión oscureciéndose, oídos zumbando. Magdalena cronometró. 4 minutos 32 segundos desde la mordida inicial. Cascabel dejó de moverse, ojos abiertos, fijos, muerto. Medusa mantuvo la constricción durante 2 minutos más. Instinto. Se asegura de que la presa esté muerta. Magdalena esperó 5 minutos adicionales, verificando que no hubiera testigos. Nadie. Salió de su escondite, caminó hasta la lancha. Medusa, al verla, aflojó. Reconocimiento. Magdalena la guió fuera del cuerpo. La serpiente obedeció. Años de trabajo juntas crearon, no afecto. Serpientes no sienten afecto, pero sí reconocimiento. Familiaridad. Antes de irse, Magdalena colocó algo sobre el pecho de Cascabel, una pequeña muda de piel de serpiente. Piel que las boas cambian naturalmente cada mes. Firma. Recogió a Medusa. La metió en el contenedor. Se fue. El cuerpo fue encontrado 14 horas después. Pescadores locales. Llamaron a la policía. Llegó Rocha. ¿Qué tenemos? Forense local, joven, nervioso. Hombre de aproximadamente 40 años. Muerte por constricción. Fracturas en cuarta, quinta y sexta costilla. Tráquea colapsada. Marcas circulares en cuello, torso y piernas. Consistente con ataque de boa constrictora. Rocha frunció el ceño. ¿Boa? ¿Ataque? Sí, detective. Las marcas son inequívocas, pero es raro. Las boas no atacan humanos así. Son tímidas. Evitan contacto. Rocha examinó el cuerpo. Vio la piel de serpiente en el pecho. ¿Y esto? Forense se encogió de hombros. Tal vez estaba ahí, coincidencia. Rocha no creía en coincidencias, pero tampoco tenía explicación alternativa. Identificaron el cuerpo. Ronaldo Méndez, alias Cascabel, miembro del CDG. Múltiples antecedentes. Otro narco muerto, comentó un agente. Tal vez venganza de rival. Usaron serpiente para mandar mensaje. La teoría se quedó. Se archivó como homicidio vinculado a crimen organizado, método inusual, investigación en curso. Nadie sospechó de Magdalena Rodríguez, la viuda bióloga de 58 años, pero Magdalena apenas comenzaba. 1 muerto, 13 por matar. Entender lo que Magdalena estaba haciendo requiere entender su relación con las serpientes. No era mascotismo, no era hobby, era ciencia, era respeto, era conexión. Desde niña, Magdalena vio en las serpientes lo que otros no veían. No eran monstruos, eran sobrevivientes perfectos, millones de años de evolución, eficiencia pura. Una boa constrictora mata sin veneno,
sin garras, solo con fuerza, envuelve a su presa. Cada vez que la presa exhala, la boa aprieta un poco más. No deja inhalar de nuevo. Muerte por asfixia. Limpia. Inevitable. Magdalena pasó 30 años estudiándolas. Tesis completa sobre Boa imperator de Tabasco. Descubrió que estas serpientes pueden reconocer a humanos individuales después de interacción repetida. No cariño, pero sí reconocimiento olfativo y táctil. Sabía cómo calmarlas. Movimientos lentos, voz baja, sin gestos bruscos. Las trataba con respeto, y ellas, en respuesta, no atacaban. En 30 años, nunca fue mordida, ni una vez. Récord excepcional. ¿Por qué? Porque entendía el lenguaje corporal de las serpientes. Cuando una boa está a punto de atacar, cuerpo en ese tensionado, cabeza levantada, lengua bífida entrando y saliendo rápidamente, siseo solo en casos extremos. Cuando está relajada, cuerpo extendido, cabeza baja, movimientos lentos. Magdalena leía estas señales como texto escrito. Pero ahora estaba usando ese conocimiento para lo opuesto de su propósito original. Antes rescataba serpientes, ahora las entrenaba para matar. Antes educaba sobre coexistencia, ahora explotaba su naturaleza depredadora. ¿Sentía remordimiento? Parcialmente. Por las serpientes, no por los hombres. Las serpientes no tienen moral, escribió en su diario personal el 20 de febrero. No juzgan, no odian, solo cazan, son perfectas. Nosotros los humanos somos los que convertimos todo en maldad o bondad. Una serpiente que mata para comer es natural. Una serpiente que mata por mi entrenamiento es... ¿qué? Herramienta, arma, venganza de la naturaleza. No tenía respuesta, solo tenía rabia y serpientes. Los siguientes 5 meses fueron sistemáticos. Víctima número 2, el Carioca. Eduardo Santos, 26 de febrero de 2024. Carioca, piloto de avionetas, transportaba coca de Coatzacoalcos a Campeche, sábados en hangar privado, 7 de la mañana, mantenimiento. Magdalena entró al hangar a las 6 de la mañana. Oscuro, soltó a Cleopatra, boa de 3.5 metros. La escondió en caja de herramientas, 7:15 de la mañana. Carioca llegó, entró al hangar. Revisó avión, necesitó herramienta, abrió caja. Cleopatra atacó. Cuello, envolvimiento. 5 minutos. Muerto. Magdalena recuperó a Cleopatra. Dejó muda de piel. Víctima número 3, el minero Roberto Lima. 12 de marzo de 2024. Minero. El que torturó a Lucas personalmente. Magdalena quería que éste sufriera más. Ex luchador. 110 kilos. Peligroso. Trabajaba en bodega de almacenamiento de droga. Magdalena preparó trampa, debilitó viga del techo, colocó a Medusa encima. Cuando Minero pasara abajo, la viga cedería. Serpiente caería sobre él. Funcionó. Pero Minero luchó. Fuerte. Sacó navaja. Apuñaló a Medusa 2 veces. La serpiente, herida pero furiosa, apretó más. 7 minutos. Minero murió. Medusa sobrevivió. Magdalena la cosió con hilo de pescar. Víctimas número 4 y 5. Los gemelos Silva, Marcos y Mauricio. 28 de marzo de 2024. Hermanos idénticos, siempre juntos. Acampaban en río Usumacinta cada fin de semana. Magdalena usó 2 boas, Medusa y Titania. Ataque simultáneo. Medianoche. Los gemelos murieron a 3 metros uno del otro, sin poder ayudarse. 8 minutos cada uno. Víctima número 6, el pernambuco Fernando Alves. 15 de abril de 2024. Logística. Controlaba rutas terrestres. Frecuentaba motel con prostitutas. Magdalena esperó en su camioneta. Él salió del motel. Entró al vehículo. No vio a la serpiente en asiento trasero. Cleopatra lo atacó desde atrás. Cuello. 6 minutos. Murió dentro de su propia camioneta, en estacionamiento de motel. Víctima número 7, el flaco, Javier Gómez. 2 de mayo de 2024. Distribuidor. Alto, delgado, 68 kilos. Magdalena lo emboscó en camino rural. Falsa avería. ¿Me ayuda? Flaco se acercó. Medusa salió de la maleza.
Ataque rápido, 4 minutos. Víctimas número 8 y 9, el chino y el paulista. 20 de mayo de 2024. Contador y lavador de dinero. Transportaban efectivo en camión. Magdalena los siguió. Cuando pararon a descansar, bloqueó puertas del camión desde afuera. Soltó 2 serpientes por ventana trasera. Los encontraron 10 horas después. Muertos, trancados con serpientes satisfechas enroscadas sobre los cuerpos. Víctima número 10. El químico, Rodrigo Almeida. 10 de junio de 2024. Refinador de coca. Laboratorio clandestino en Selva. Esta vez, Magdalena no usó serpientes. Usó química. Mezcló productos que encontró en el lab. Creó gas tóxico. Lo encerró en cuarto. Murió por sus propias herramientas. Irónico. Dejó muda de piel de todos modos. Víctima número 11. El soldado Marcio Tavares. 28 de junio de 2024. Exmilitar. Experto en combate. Uno de los torturadores directos de Lucas. Policía puso trampa. Querían atrapar al asesino. Usaron a Marcio como cebo. Magdalena lo sabía. Fue de todos modos. Pero no fue sola. Llevó 8 boas simultáneamente. Caos total. Policías disparando. Serpientes por todos lados. Marcio murió. Una serpiente murió. Magdalena escapó. Víctima número 12. El Biel, Gabriel Lima. 18 de julio de 2024. Reclutador, 22 años. El más joven después de el menor. Magdalena sintió algo. ¿Duda? Era casi un niño. Pero recordó a Lucas, 27 años. También joven. No tuvo piedad con él. Trampa en casa de citas. Cleopatra. 5 minutos. Víctima número 13. El Tuca, José Santos. 5 de agosto de 2024. Transportista. Conducía camiones con droga escondida. Magdalena no quería usar más ketamina. Estaba reservada para el rey. Entonces hizo trampa física. Cuerda tensionada en camino rural. Tuca pasó en moto. Cuerda lo tiró. Cayó en zanja donde 3 boas esperaban. 13 muertos, 1 restaba. El más importante, 13 hombres muertos. Todos ejecutados con serpientes. Algunos lucharon. Algunos rogaron. Todos murieron. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas compartirla, compártela ahora. Mándala a alguien que necesite escuchar sobre justicia más allá del sistema. Y comenta, ¿es Magdalena una heroína o una asesina? ¿Hay diferencia cuando el sistema falla? Porque lo que viene es el clímax, el rey, el jefe, el que dio la orden final de torturar a Lucas, y su muerte será la más brutal de todas. Después de Tuca, quedaba Alfonso Díaz, el menor, 19 años, el más joven de todos, 9 de agosto de 2024. 3 días antes de Rey, menor trabajaba como halcón. Vigilancia, vivía con madre y 4 hermanos pequeños. Magdalena lo siguió. Lo vio jugando fútbol con sus hermanos, riendo. Por primera vez en meses dudó. Es casi un niño, pensó. Pero entonces recordó informe forense. Lucas tenía quemaduras de cigarro, 10 dedos quebrados. Menor estuvo presente. Menor sostuvo la antorcha. Menor ayudó. No era inocente. Emboscada en callejón. Cleopatra y Medusa. Trabajo conjunto. 7 minutos. Murió llamando a su madre. Ahora sí, 13 muertos. 1 restaba. Carlos Morales, el rey. 12 de agosto de 2024, lunes. Carlos Morales, el rey, 45 años, jefe de Plaza Tabasco, responsable directo de la orden de captura y tortura de Lucas. Rey sabía que algo pasaba. 13 de sus hombres muertos en 6 meses, todos con serpientes. No era coincidencia. Estaba paranoico. Cambió de casa 3 veces, siempre con guardias. Nunca salía sin seguridad. Pero Magdalena había aprendido en 6 meses de casa. Los hombres arrogantes siempre tienen punto débil. Rey tenía amante. Carla, 24 años. La visitaba en departamento secreto. Solo él tenía llave. Magdalena descubrió la ubicación. Sobornó al vigilante del edificio. 10,000 pesos. ¿Qué días viene Rey? Lunes y jueves. Siempre llega solo. Los guardias esperan abajo. Perfecto. 12 de agosto.
Magdalena entró al departamento a las 2 de la tarde. Carla trabajaba de día como recepcionista. Departamento vacío. Esta vez llevó a todas sus serpientes sobrevivientes. 12 boas, las que quedaban, incluyendo 2 recién capturadas para reemplazar las muertas. Las distribuyó estratégicamente. 3 en sala, 3 en recámara, 2 en cocina, 2 en baño, 2 en closet. Después roció el aire con feromonas sintéticas que había preparado, mezcla de sudor humano y sangre. Las serpientes, condicionadas durante meses, asociaban este olor con presa. Esperó, escondida en closet secundario, con ketamina veterinaria en jeringa por si acaso. 10:30 de la noche, llave en cerradura. Rey entró, alto, corpulento, 95 kilos, tatuaje de corona en el cuello, pistola en cintura, confiado. «Carla, ¿estás aquí?» Luz apagada. No vio las serpientes. Medusa atacó primero, desde el sofá. Pierna. ¡Qué chingados! Rey intentó sacar pistola. Cleopatra lo atacó por atrás. Brazo. Logró disparar. 2 tiros. Bang, bang. Uno dio al techo. Otro mató a una boa. 9 quedaban. Titania desde la cocina. Otra pierna. Rey cayó. 95 kilos al suelo. Tud. Las 9 serpientes convergieron. Instinto de manada. Sí, las serpientes pueden cazar en grupo cuando están condicionadas. Primera boa en el torso, segunda en brazo izquierdo, tercera en cuello, cuarta en piernas. Rey gritó. Grito que despertó vecinos. Magdalena salió del closet. Observó. Rey la vio. Reconocimiento instantáneo. ¿Tú, la señora del biólogo? Sí, yo, madre del muchacho que torturaron durante 6 horas, ¿recuerdas? Rey intentó hablar. Serpiente en cuello apretaba. Magdalena se arrodilló, fuera del alcance. Segura. Mi hijo te rogó. Te dijo que no sabía nada. Era verdad. No sabía nada. Era estudiante. Solo estaba en el camino equivocado y tú ordenaste 6 horas de tortura. Quemaduras. Dedos quebrados. 2 tiros en la nuca. Rey no podía responder. Presión demasiado fuerte. Esto va a durar más que 6 horas, dijo Magdalena, voz fría como hielo. Las serpientes no tienen prisa. Van a apretar lento, muy lento. Cada vez que exhales, apretarán un poco más, y no vas a poder inhalar otra vez. Vas a sentir tus costillas quebrarse, una por una. Vas a sentir tus pulmones colapsar. Tu visión se va a oscurecer. Y vas a saber que no hay escape. Rey intentó rogar con los ojos. Magdalena miró su reloj. 10:43 de la noche. Se sentó en silla. Observó. Las serpientes hicieron su trabajo. Lento, metódico. 10:51. Primera costilla quebrada. Rey gritó. Sonido amortiguado. 11:05. Cuarta costilla. Rey dejó de gritar. Solo gemidos. 11:20. Clavícula derecha fracturada. 11:38. Tráquea colapsando. Respiración superficial. 11:45. Ojos vidriosos. Consciente pero inmóvil. 12:17 de la mañana. Paro respiratorio. 12:30. Muerte confirmada. Duración total. 1 hora 47 minutos. Magdalena no sintió satisfacción, solo vacío. Como si hubiera completado tarea necesaria pero sin alegría. Colocó muda de piel sobre el cuerpo. Llamó a las serpientes. 12 silbidos. Las que podían moverse, se movieron. Algunas estaban demasiado saciadas. Las cargó. Salió del edificio. 1:30 de la mañana. Vecinos habían llamado a policía por los gritos y disparos. Patrullas llegando. Magdalena desapareció en la noche. 13 de agosto de 2024. 6 de la mañana. Detective Rocha llegó a la escena. Departamento acordonado. Forenses trabajando. Vio el cuerpo de Rey. 9 serpientes muertas o capturadas alrededor. Muda de piel sobre el pecho. 14 muertos, dijo en voz alta. Todos de la misma célula del CDG. Todos con serpientes. Esto no es coincidencia, es venganza sistemática. Su asistente preguntó, ¿quién tendría conocimiento para hacer esto? Rocha pensó. Serpientes, boas constrictoras, entrenadas, condicionadas. Solo alguien con años de experiencia en herpetología podría.
Magdalena Rodríguez, dijo de repente, la viuda del biólogo. Su hijo fue Lucas Rodríguez, asesinado hace un año por estos mismos hombres. Corrió los datos. Magdalena Rodríguez, especialista en serpientes, 30 años de experiencia, motivo claro, conocimiento necesario. Emitan orden de arresto, ahora. 14 de agosto de 2024. 6 de la mañana. Unidad táctica llegó a la casa de Magdalena. Colonia Atasta. Casa modesta. Tocaron la puerta. No hubo respuesta. Derribaron la puerta. Encontraron a Magdalena sentada en la sala. Tranquila, esperando. Señora Magdalena Rodríguez, queda arrestada por 14 homicidios calificados. Magdalena no resistió. Extendió las manos para las esposas. Lo sé, dijo simplemente. En la casa encontraron evidencia, el diario con los 14 nombres, fotos de vigilancia, mapas con rutas marcadas, equipo de manejo de serpientes. En la granja abandonada que rentaba, encontraron los recintos vacíos. Las serpientes ya habían sido liberadas en la selva, de vuelta a su hábitat. Rocha la interrogó personalmente. ¿Por qué lo hizo, señora Magdalena? Magdalena lo miró directamente, sin vergüenza, sin remordimiento. Porque el sistema falló. Mi hijo fue torturado durante 6 horas y ejecutado. Presenté denuncia, contraté abogado, fui a fiscalía, a derechos humanos. Nadie hizo nada. Usted mismo me dio los nombres y me dijo que nunca serían procesados. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Aceptar que mi hijo murió por nada? Rocha suspiró. Señora, entiendo su dolor, pero tomó la justicia en sus propias manos. Mató a 14 personas. 14 asesinos, corrigió Magdalena. 14 criminales que nunca hubieran enfrentado justicia. El sistema tiene 95% de impunidad. Yo cerré ese 5% que faltaba para mi hijo. Las serpientes, ¿cómo las entrenó? Magdalena sonrió levemente. Pasé 30 años estudiándolas, respetándolas, entendiéndolas. Sabía que responden a condicionamiento, igual que cualquier animal. Solo necesitas paciencia, y yo tenía todo el tiempo del mundo, porque mi hijo estaba muerto y esos hombres seguían vivos. Eso no era justo. ¿Se arrepiente? Magdalena pensó largo tiempo antes de responder. Me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de vivir en país donde madre tiene que entrenar serpientes para conseguir justicia. Pero no me arrepiento de haber hecho justicia. Lucas merecía que alguien pagara por lo que le hicieron. Y pagaron. Todos. El caso llegó a Tribunal Federal en diciembre de 2024. Fiscal pidió 420 años de prisión. 30 años por cada homicidio calificado. Defensa argumentó. Mi clienta actuó bajo trauma extremo. Trastorno de estrés postraumático por muerte violenta de hijo único. El sistema judicial mexicano falló completamente. No procesó a los asesinos de su hijo. La llevó a tomar acciones desesperadas. Pero legalmente no había defensa. Había premeditación, planificación de meses, ejecuciones sistemáticas. No fue crimen pasional, fue venganza calculada. El juicio duró 3 semanas. Testimonios de expertos en serpientes confirmaron que lo que Magdalena hizo era técnicamente posible, pero extraordinariamente difícil. Requería conocimiento profundo de comportamiento animal. Psiquiatras testificaron que Magdalena no estaba loca. Sabía perfectamente lo que hacía. Entendía que era ilegal. Simplemente decidió que la justicia para su hijo valía más que su libertad. Veredicto. Culpable de 14 homicidios calificados con premeditación, alevosía y ventaja. Sentencia. 280 años de prisión. 20 por cada homicidio. Reducido de 420 por circunstancias atenuantes. Sistema judicial falló en procesar asesinos de su hijo primero. Magdalena escuchó la sentencia sin cambiar expresión. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, se levantó. Mi hijo Lucas tenía 27 años cuando lo torturaron durante 6 horas y lo ejecutaron con 2 tiros en la nuca. Su crimen fue estar en lugar equivocado. Los 14 hombres que maté participaron directa o indirectamente en su muerte. Ninguno fue procesado.
Ninguno enfrentó consecuencia. El sistema los protegió. Entonces yo hice lo que el sistema no hizo. No pido perdón, no busco misericordia. Solo quiero que quede claro. En México, cuando el sistema falla, los ciudadanos no tenemos opciones. Y yo elegí la única opción que me quedaba. Justicia, aunque me costara todo. Se sentó. Guardias la llevaron. Magdalena Rodríguez fue enviada a Centro Federal de Readaptación Social número 4, Tepic, Nayarit, prisión de máxima seguridad para mujeres. Hoy, enero de 2026, lleva 18 meses presa, tiene 60 años, cumplirá 280 años de sentencia, morirá en prisión. Pero su caso cambió algo en México. Organizaciones de víctimas la convirtieron en símbolo. Si el sistema funcionara, Magdalena Rodríguez sería solo una bióloga jubilada. En vez es asesina serial, porque fallamos como sociedad. Congreso de Tabasco abrió investigación sobre el caso de Lucas Rodríguez. ¿Por qué fue archivado tan rápido? ¿Quién dio orden? 3 funcionarios fueron removidos. No cambiará nada para Magdalena. Seguirá presa. Pero tal vez, solo tal vez, el próximo Lucas no sea torturado impunemente. En prisión, Magdalena trabaja en biblioteca, lee mucho, escribe cartas a investigadores de serpientes, sigue estudiando, sigue aprendiendo. Cuando le preguntan periodistas si volvería a hacerlo, responde siempre lo mismo. Preferiría que mi hijo siguiera vivo. Preferiría que el sistema hubiera funcionado. Pero dado que ninguna de esas opciones existía, sí, lo volvería a hacer. 1000 veces. Porque Lucas merecía justicia, y la tuvo, a su manera. Las 12 boas que usó fueron liberadas en reserva de la biosfera Pantanos de Centla, monitoreadas por Conan P. Todas sobrevivieron, todas volvieron a vida salvaje. Algunas noches, pescadores en Río Grijalva reportan haber visto boas grandes, muy grandes, nadando en aguas donde años atrás fueron encontrados cuerpos con marcas de constricción. Tal vez son las mismas serpientes, tal vez son sus crías, tal vez solo son historias, pero en Tabasco los narcos ahora tienen nuevo miedo. No solo de policía, no solo de rivales, también de la naturaleza, de las serpientes que una madre enfurecida les enseñó a cazar humanos. Y cuando encuentran muda de piel de serpiente en su camino, algunos se persignan, porque saben lo que significa, que en algún lugar Magdalena Rodríguez está en prisión, pero su legado sigue libre, deslizándose silenciosamente entre los manglares, esperando. Esta fue la historia real de Magdalena Rodríguez, la vengadora de las boas, la bióloga que convirtió ciencia en venganza, la madre que decidió que si la justicia humana no existía, la justicia natural sí. Fue heroína, fue villana, tal vez ambas, tal vez ninguna. Tal vez solo fue madre destrozada en sistema roto que la obligó a elegir entre aceptar impunidad o convertirse en monstruo. Ella eligió, y 14 hombres pagaron con sus vidas. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar sobre justicia, venganza y los límites entre ambas, compártela, dale like, suscríbete, porque historias como esta necesitan ser contadas. Para recordarnos que cuando los sistemas fallan, las personas toman decisiones desesperadas, y a veces esas decisiones involucran serpientes entrenadas para matar. Soy tu narrador, y esto fue La Vengadora de las Boas, historia real de Tabasco, México, 2023 a 2024. Hasta la próxima historia de justicia, venganza y supervivencia.